¿Qué tal, muchachones? ¿Cómo están? Los tenía medio abandonados. Vamos a ver un ejercicio de centroides. Esta es la metodología que yo utilizo. Para este punto, pues ya deben de saber cómo vamos a calcular los centroides. Ya deben de tener su tabla de centroides. De cualquier manera se las voy a anexar, esa tablita de centroides. Bueno, fíjense bien, nos dice el ejercicio: calcular el centroide de la siguiente figura. Nos dan una figura que resulta ser irregular, ¿ok? Y entonces, el paso número 1 que yo les aconsejo es siempre elegir nuestro eje de referencia. El eje de referencia es válido en cualquier punto, ¿ok? Sin embargo, yo les recomiendo que siempre tomen este eje de referencia. El extremo inferior, debe de coincidir con la parte más baja y el eje Y con el extremo izquierdo. Con esto vamos a garantizar nosotros que siempre vamos a tener coordenadas positivas. Esa es la única explicación de por qué yo siempre tomo mi eje de referencia en ese punto. ¿Okay? Lo pude haber tomado aquí, lo pude haber tomado en cualquier otro lado, pero es mucho más fácil en este caso y en todos los casos siempre tomar el extremo izquierdo y el extremo inferior como origen de la figura para que así todo me quede positivo. ¿Okay? Entonces aquí tengo 1.68, 1.55, 2.43, 6.78, 5.01 y 0.77. Por si tienen dudas que no alcancen a ver las medidas, pues ya se les dije. Bueno, entonces el paso número 1 es elegir mi eje de referencia. Yo siempre escojo ese. El paso número 2 consiste en segmentar en figuras regulares conocidas. Ojo, me refiero a figuras regulares conocidas como las que aparecen en la tabla de centroides. ¿Okay? Si no aparece en la tabla de centroides, entonces la consideramos no conocida. Oye, que yo quiero un trapecio. No. Oye, que yo quiero una enjuta circular. No. Tienen que ser las que estén en la tabla de centroides. Si no está en la tabla de centroides, ni se metan en broncas. ¿Ok? Bueno, yo lo voy a segmentar así. ¿Cuántas figuras tengo que segmentar? Las que sean. ¿Ok? Obviamente, entre menos figuras, pues menos trabajo. Pero, pues ahí ya depende mucho de cada quien. Se me ocurre que podría segmentar, por ejemplo, pues no sé, así. Tengo un rectángulo ahí, tengo un triángulo y tengo un cuadrado. ¿Ok? Ya lo logré segmentar en esas figuras regulares. Los triángulos, si los conozco, están en mi tabla de centroides. Los rectángulos y los cuadrados también. Fíjense bien ahora qué es lo que vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es dar nombre a esas figuras. Yo les quise llamar 1, 2 y 3. ¿Ok? Solo porque quise. Yo les aconsejo que no que no les den números arábigos, es decir, que yo le ponga aquí, esta va a ser la figura 1, esta la figura 2 y esta la figura 3, porque si yo utilizo números arábigos, podría confundirme con alguna de las cotas. Entonces yo casi siempre utilizo o números romanos o letras, ¿okay? Para evitar esa confusión. Si ustedes están seguros que no se van a confundir, pues entonces utilicen lo que se les dé la gana. ¿Okay? Yo voy a utilizar números romanos 1, 2 y 3. Ahí está. Ahora, utilizando mi tabla de centroides, esa tabla de centroides basta que le googleen tabla de centroides, ¡puf! Les van a aparecer un montón. ¿Sí? Vamos a revisar esas tablas de centroides para poder calcular áreas y poder calcular las coordenadas de los centroides de cada una de las figuras. Ok. Ya no sé qué hice aquí porque lo grabé. Sí, este ejercicio se va a llamar el ejercicio sale mal. Ya no supe qué onda. Creo que se borró lo que ya llevaba aquí avanzado. Bueno, ya segmenté en figuras regulares, ya les di nombre y aquí vamos a hacer esta tablita. Yo acostumbro trabajar una tabla, ¿okay? Pero ustedes pueden trabajar pues lo que ustedes quieran. Hacerlo por partecillas. Esta va a ser para la figura 1, para la figura 2,
para la figura 3. Este triángulo lo voy a hacer aquí más o menos, híjole, no, estoy negado para hacer triángulos. Sí, definitivamente va a ser ejercicio sale mal. No es posible que no pueda hacer un triángulo. Ahí está. Este triángulo tiene 5.01, tiene 4.35 y tiene de altura 2.46. ¿Cómo sé esto? Bueno, pues bien fácil. Aquí abajo dice que mide 6.78. Esta cota son 2.43. Si yo resto 6.78 menos 2.43, me va a dar 4.35. Luego, la otra cota es 1.55 más 1.68. A esa distancia le voy a restar 0.77 para obtener esta de aquí, ¿vale? Y esa de ahí, pues obviamente va a ser 2.46. Rápidamente nosotros podemos calcular el área de un triángulo. Sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces vamos a tener 2.46 por 4.35 entre 2. Y esto nos va a dar 5.35. 5.35 metros cuadrados. Okay. El centroide sé que anda por aquí. Si yo me voy a mi tabla de centroides, revisamos que en los centroides casi siempre vienen así. Y aquí está el centroide. Y me dice que esto es 1/3 de la base y esto es 1/3 de la altura. Pero abusados, el triángulo que está aquí está al revés. Por aquí anda el centroide. Entonces yo de este punto, que es el que coincide con el eje, al centroide, me voy chuequísimo, al centroide, pues son 2/3 de la base. Esa es la distancia que voy a poner en X. ¿Ok? Entonces va a ser 4.35 por 2 entre 3. Ese sería 2/3. Y eso me va a dar 2.9. Para el caso de Y, observen que también es 1/3 de la altura. Aquí no importa si el triángulo está viendo hacia la izquierda o hacia la derecha. El punto es que sigue siendo 1/3 de la altura. Entonces son 2.46 entre 3. Esto me va a dar 0.82. Nada más abusados. Porque ese 0.82 es desde el centroide a la base del triángulo. Este es 0.82. Y yo no estoy midiendo aquí, yo estoy midiendo desde este eje. Entonces, a partir de este eje, yo tengo que sumar 0.77. Entonces va a ser 0.82 más 0.77. Eso nos va a dar 1.59. Lo único que tenemos que hacer ahora es multiplicar el área por X y lo voy a poner aquí. El área por Y y lo voy a poner aquí. Fácil, ¿no? Entonces vamos a tener 1.59 por 5.35. Esto me da 8.50. 56 en realidad. Luego 5.35 por 2.9. Esto me va a dar 15.515. Ok, ya acabé con el triángulo. Vámonos con otra figura. Vámonos con la figura 2. Watchen, liken y miren. Para el caso de la figura 2 no hay tanto problema porque pues es muy fácil calcular el área. El área es base por altura. La base es de 4.35, acuérdense. Esto menos esto de aquí. Entonces esto me da 4.35. Para el rectángulo es 4.35 multiplicado por 0.77. Facilito, 4.35 por 0.77. Esa área va a ser de 3.349 metros cuadrados. El centroide pues siempre va a estar a la mitad. Entonces para X pues es la mitad de la base. Acuérdense de sus fórmulas. Y si no se acuerdan, pues en el formulario aparece base entre 2 y esto es H entre 2. Entonces 4.35 entre 2.
2.175. 2.175. Altura, 0.77 entre 2. Esto me da 0.385. Nuevamente multiplico área por y, área por x. Área por y lo pongo acá, área por x lo pongo aquí. ¿Ok? Es así de fácil. Entonces yo tengo 0.385 por 3.349 y eso me da 1.289. Para x, 3.3349 por 2.175 y eso me va a dar 7.284. Venga, ya acabamos con la figura número 2. Vámonos con la figura número 3. La figura número 3 también es un cuadrado, es un rectángulo, nada más que aquí cambia un poquito las dimensiones. Y esas dimensiones son 1.55 y 2.43. Base por altura. A ver, 2.43 multiplicado por la altura, que es 1.55. Y esto me va a dar 3.766. La mitad son 2.43. Fíjense bien. Fíjense muy bien. Está prohibido parpadear. 2.43. La mitad de 2.43 es 1.215. De este puntico a este puntico vale 1.215. La única bronca es que yo no estoy midiendo aquí, yo estoy midiendo desde acá. Entonces a este 1.21, que es lo que mide de aquí a acá, 1.21, pues yo le tengo que sumar toda esta distancia porque estoy midiendo desde acá. O sea, hay que sumarle toda esta distancia. Y resulta ser que toda esa distancia, pues ya sé cuánto vale, es 4.35. Entonces, 1.2115 más 4.35. Y eso me va a dar 5.565. Para Y es 1.55 entre 2. Y esto es 0.775. Oye Daniel, ¿y por qué a la Y no le sumé nada? Ah, ok. ¿Por qué a la Y no le sumé nada? Pues fácil. Porque la Y está coincidiendo con el eje. Acuérdense, yo mido a partir de aquí. Y resulta ser que la Y, pues sí está en ceros. Aquí para acá. ¿Okay? El triángulo no estaba. Entonces por eso al triángulo le tuvimos que sumar esta distancia. ¿Ok? Bueno. Pues nada más nos queda área por Y, área por X y listo. Entonces 0.77 por 3.766. Y esto nos va a dar 2.918. Y luego 3.766 por 5.565. Y esto me va a dar, a ver, déjenme lo vuelvo a hacer, 3.766 por 5.565. 20.957. ¡Apa, letrita! ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues sumar. Esto ya lo voy a quitar porque ya no nos sirve. Ahorita vamos a ocupar este espacio. Ahí está. Tengo que realizar la suma. La suma del área, la suma de AX y la suma de AY. ¿Quién es AX? ¿Quién es AY? Bueno, pues AX y AY ya sabemos que son los primeros momentos de inercia. Vamos a calcular el área total. Entonces 5.35 más 3.349 más 3.766 y esto me va a dar 12.465 metros cuadrados, obviamente. Esta pues no tiene caso que la sume y esta tampoco tiene caso que la sume. Esta sí. Entonces tenemos 15.515 más 7.284 más
20.957. El total de esto es 43.756. Luego 8.506 más 1.289 más 2.918, 12.713. ¿Ok? Bueno, pues ¿quién es X y quién es Y? Acuérdense, X es igual a la suma de AX sobre la suma del área total. Y es igual a la suma de AY en la suma del área. Ok, entonces X, fácil, 43.756 partido entre 12.465. Esto va a ser aproximadamente igual a 43.756 entre 12.465. Esto es 3.51. Y lo voy a hacer acá arribita. Híjole. 12.713 partido entre 12.465. Esto es aproximadamente a 12.713 entre 12.465. Esto es 1.019. Bueno, aquí es punto 7, punto 8, punto 9. Como por aquí andaría el 1. Por aquí. 3. Esto mide 1.55. Ahora verán. Son 2.46. Ah, no es cierto, es que lo estoy leyendo al revés. En X, si esto mide 6.78. 3.51, como por aquí más o menos debería de andar. ¿Okay? Por ahí andaría el centroide de esta figura. Pues muy bien, muchachones, lo vamos a dejar aquí en este videito. Espero les sirva y nos vemos pronto. Chao, chao.